Yo debería ser más calmada. Yo debería dejar pasar algunas cosas. Yo debería estar tranquila. Yo debería estar en paz. Yo ya no debería sentir ansiedad. Yo debería ser más consciente de mi alimentación y la de mi hijo. Yo debería prohibirle más el dulce. Yo debería alimentarme más saludable. Yo no debería sentir tristeza. Yo no debería llorar. Yo no debería extrañar tanto a mi papá después de tanto tiempo. Yo debería ser más espiritual. Yo debería confiar más en mí y en mis capacidades. Yo debería dormir menos y madrugar más. Yo debería leer más. Yo debería ser más aterrizada y no pensar tantas cosas tan locas. Yo no debería sentirme mal físicamente. Yo debería ser mejor hija. Entonces deberíamos grabar un podcast sobre este tema, un audio que nos envió una persona comentándonos de su lista de deberías. Y entonces acá cada uno podría tomarse un momento y escribir esa lista de deberías con la que carga y con la que se relaciona y con la que vive y con la que de pronto se motive a vivir cada uno de sus días. ¿Tú qué tienes en tu lista de deberías? No, si empiezo tal vez no termino, pero sí te puedo decir, Maggie, que creo esos debería es una de las causas principales de los desequilibrios que tenemos a diario, porque de alguna forma empiezo a desvalorizarme y empiezo a centrarme en esos debería. Es que yo debería ser más paciente, es que yo debería ser menos orgullosa, es que yo debería ser, debería. Entonces lo que hago durante el día es estar desvalorizándome, me centro en eso y dejo de prestarle atención de verdad a cosas importantes en donde sin querer al mismo tiempo puedo estar trabajando eso que quiero lograr. Exactamente, mira que tú dices en el día, pero es que ese día va a ser el otro día y va a ser al siguiente y se transforma Diario, sí. en que esos deberías van a liderar tu estilo de vida, tu forma de sentirte, ese desequilibrio que digamos es como emocional, porque el debería se plantea en un momento de irrealidad, es decir, yo debería de ser así, pero mi realidad es que no soy compasiva, es que no soy calmada, es que no hago dieta. Entonces, esa diferencia es la que crea el desequilibrio del que tú estás hablando, de ver que no cuadran estas dos cosas. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una mirada diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio en sesión con Maggie, sí, conmigo, un espacio charlado, relajado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas que te pasan, que nos pasan y que nos enredan, con un toque de humor y siempre con una invitación: buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. ¿No? Si yo tengo mi peso saludable, pues no voy a decir debería hacer dieta, porque están cuadrando esas dos cosas, no habría desequilibrio, entonces no diría ese debería. Digo ese debería y entonces genera esta cantidad de emociones, frustración, rabia, culpa, genera muchísima culpa los deberías. Hablemos de los deberías, primero diciendo que es una idea irracional. Y si quieren conocer más sobre pensamientos irracionales, tienen un video en mi canal que ha sido súper exitoso porque creo que todos, sin lugar a dudas, nos podemos reconocer en alguno o en algún otro. Es decir, decimos o es en este o es en el otro, y uno de esos es el debería, y es que el debería genera muchísima ansiedad por ese desequilibrio que tú estás diciendo. Entonces, cuando decimos yo debería ser más calmada, pues como no soy calmada, me desequilibrio y que genero ansiedad. Si tienes un cuadro de ansiedad, haz esa lista de deberías y acompáñalo con este podcast, porque te vamos a estar entregando estrategias para que paso a paso empieces a trabajarlos de una manera diferente. Maggie, yo creo puntualmente que esos deberías son lo que nos inculcan desde que somos pequeños. Los profesores, los papás, todos los adultos que nos están rodeando, porque cuando somos pequeños están los adultos diciéndonos deberías portarte bien, deberías ser buen hijo, deberías estudiar más, deberías hacer esto y esto y esto. Entonces ese chip es con el que nos hacen creer y crecer. Exactamente.
Pues fíjate que hablamos que los deberías empiezan a nacer desde la niñez tempranísima y es algo que va calando porque a ti tu mamá no te dijo una vez deberías sacar buenas notas. Imagínate cuántas veces en la vida de un niño le decimos es que deberías ser el mejor del curso, deberías sentarte bien. Eso en nuestro tiempo que usábamos faldita para ir al colegio, pues era todo el tiempo, es que deberías sentarte como una señorita, deberías comportarte como una niña, deberías ser buena con tus hermanos, deberías ser buena hija. Entonces, eso no te lo dijeron una vez, eso te lo dijeron millones de veces. Y después de que te lo dijo tu mamá en una situación específica, que no estamos hablando de la intención de tu mamá de hacerte sentir mal, no, estamos hablando de que eso se genera como una frase de deberías ser buena hija, deberías ser buena estudiante. Aún me lo dicen. Exacto, mira, es decir, es una construcción que se da desde muy inicio de nuestra vida, pero sigue porque después es deberías de sacar buenas notas en la universidad, deberías de sacarte una carrera, deberías ser una carrera que te dé plata, tendrías que hacer esto, ¿no? Porque los debería también se disfrazan de la manito, ¿no? Se disfrazan de otras cosas, pero espérate, pongamos eso a un lado. Van creciendo esos deberías, se van haciendo más fuertes, van cambiando con tu etapa de desarrollo. Entonces, claro, llegas a cierta edad, ya cada una se sentiría identificada con cuál debería le queda ahorita, y entonces deberías tener pareja, deberías de tener hijos, deberías ser buena mamá, deberías ser buena esposa, deberías ser buena abuela, deberías, en cada etapa nos va acompañando ese factor del debería. Y te digo que tiene varios disfraces, porque hay otro que yo digo, tengo que, tendría que, debo hacer esto, ¿no? Entonces el debería se disfraza de varias formas. A esto le tenemos que sumar qué genera ese debería, qué genera, ¿no? Entonces estábamos hablando de ese desequilibrio emocional que está, diría yo, que alimentado desde una cosa, y es que tú te sientes culpable por no serlo, por no ser eso que debería ser. Entonces deberías sacar buenas notas, pues siéntete culpable porque no lo haces. Y ahí es cuando empezamos a hablar cómo esto genera tanta, pero tanta ansiedad. Generaría mucho miedo y muchísima culpa. Entonces los deberías incumplidos pues causan culpa. Pero fuera de esos deberías hacia ti, si te das cuenta que utilizamos deberías hacia los demás. Entonces creo que aparte de que nos desvalorizamos, estamos desvalorizando también lo que la otra persona está haciendo desde pequeño. Entonces también de alguna forma le vamos generando inseguridad a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Les vamos generando una inseguridad porque les estamos diciendo no estás haciendo, no estás cumpliendo y lo que estás haciendo está mal. Exacto. Es algo disfrazado. Exactamente, mira, pero acá podríamos hablar como de dos caminos, de dos vertientes. Una es eso que le estamos generando a la persona. No está bien lo que eres, ¿no? Porque si deberías sacar buenas notas es porque las que sacas no son lo suficientemente buenas. Lo que haces deberías ser un buen niño es porque el niño que eres no es suficiente. Entonces nos están diciendo que lo que somos, lo que hay en la realidad no es lo esperado. No es lo que genera afecto, amor, porque necesitarías otro nivel, un nivel de perfección, un nivel de exigencia que no estás dando para lograr ese amor, ese afecto, ese gusto, ese orgullo de esa persona para que no te dijera ese debería. Por otro lado, estoy generando deberías hacia los demás, porque mientras yo le digo a mi hija, debería ser buena niña, pues ella dice hacia su mamá, deberías de regañarme menos, deberías de amarme más, deberías, si me quieres, hacer esto por mí. Estoy generando esos deberías del otro lado, es decir, nosotros somos generadores de deberías para los otros, pero también hacia nosotros mismos, dos lados. ¿Y qué pasa cuando tú me incumples esos deberías? Entonces tú como mi amiga deberías llamarme, tú como mi amiga deberías de estar ahí, tú como mi amiga deberías entenderme siempre. Cuando no me cumples esos deberías, pues que me genera rabia hacia ti, me genera frustración, me genera tristeza, desilusión. Entonces, fíjate que son como dos lados de la moneda. Y normalmente, si nosotros tenemos muchos deberías, y si ya hiciste la lista de tus deberías, piensa cuántos deberías tienes hacia los otros, hacia tu mamá, hacia tu pareja, hacia tus amigos. Van a ser seguramente también muchísimos. Y entonces, aunque el audio que ella nos envía ya es largo, yo le dije en ese momento, bueno, y es que no tienes deberías hacia los otros, se me hace muy extraño, ¿no? Porque
teniendo tantos hacia ti, parece que deberían haber muchos hacia los otros, ¿no? Y me dice, no, es que los hice separadamente, son varios audios, pero nada más vamos a presentar uno. Dentro de esos bueno, tengo unos deberías para mi esposo. Deberías hacerte más cargo de nuestros hijos. Hacia mi mamá, deberías de confiar más en mí. Deberías ser más consciente de los esfuerzos que hago. ¿Tú qué debería tienes frente a los otros? Debería ser más responsable, debería hacer su trabajo porque entonces está afectando parte de mi trabajo. Debería, o sea, no gritar cuando está hablando. Eso como para las personas que trabajan contigo y para tu familia, para tu hermano. No, no acabo. No, yo no quiero decir nada de ellos. Hoy no quiero decir, mira, yo creo que uno que a mí me incomoda mucho es que debería de darse cuenta que las cosas no son así, que las cosas son de esta manera. Siento que es eso, ¿no? Continuamente ese debería. Si te das cuenta, entonces tenemos deberías dirigidos hacia nosotros, pero también dirigidos hacia el otro, hacia nosotros, pero hacia los otros. ¿Cómo así? Debería llamarle, debería gustarle más, debería satisfacer entonces como la necesidad de los otros. Ese debería hacia mí, pero enfocado hacia los otros. Y el otro directamente hacia los otros, el que decíamos, debería ser buen amigo, debería ayudarme, debería, si me quiere, hacer esto. Y hay otros debería que también nos incomodan muchísimo, es decir, nos causan este desequilibrio, nos causan esta sensación de frustración, de rabia, y son los debería hacia el entorno. Deberíamos ser más respetuosos, ¿no? En la comunidad. Deberían manejar bien, deberían ser limpios, deberían, y entonces cuando uno trata de rebatir esto, tú dices, pero es que Maggie, debería la gente no robar. Y entonces empezamos a hablar de cómo quisieras tú que fuera el mundo, pero el mundo es como es, no como quisiéramos nosotros desde nuestros deberías que fueran. Cuando hablamos de estos deberías, tú decías desde la niñez, papá, mamá, las figuras de autoridad, después los profesores, empiezan a llenarnos de estos deberías. Y como viene ese debería de esa figura de autoridad, pues imagínate hoy tu jefe, tu pareja, tu amigo diciéndote deberías comportarte así, deberías hacer dieta, que es algo que nos siguen diciendo aún adultos, las mamás, ¿no? Deberías hacer Deberían dejarme en paz y ser feliz. Ese es otro que le deberíamos responder. Entonces, si te das cuenta, es algo que qué reacción te permite dar a ti. Cuando te imaginas a tu mamá diciéndote deberías hacer dieta, a tu esposo diciéndote deberías arreglarte, deberías ser más así o asá, pues tú reaccionas desde el enfado, desde la rabia, desde la ansiedad, desde la tristeza de no llenar esa expectativa de la otra persona. Entonces tenemos otra opción, porque el debería nos pone en la obligación, no en la elección, sino en la obligación. Te obligo a hacer de esta manera. Y entonces, si nos los estamos diciendo, si yo lo que me digo es, debo ser más calmada, pienso que de pronto me estoy motivando con eso. Pienso que entonces me estoy poniendo una meta, escribiéndolo en un papelito y poniéndole resaltador, pero es todo lo contrario. Lo estoy resaltando para aplazarlo, lo estoy resaltando para frustrarme, no para hacer algo que me permita alcanzarlo. Entonces, si tú comparas los deberías, debería leer más. Normalmente la persona que empieza a trabajar desde el debería hacer dieta, debería hacer ejercicio, debería ser mejor mamá, encuentra más frustración y más obstáculos en ese camino, porque lo está haciendo desde la obligatoriedad, no desde la elección. Sí, exacto, vos lo decías la vez pasada, no es debería, no es tengo, sino quiero, deseo. Deseo. Entonces fíjate que estamos parándonos con el debería desde esa obligatoriedad, desde ese señalamiento. En cambio, cuando hablo de quiero, deseo, elijo, pues entonces estoy parándome desde la elección, desde la oportunidad, desde el deseo. Y eso me permite que eso que estoy proponiéndome de quiero hacer dieta sea más posible, porque no lo estoy viendo como una obligación, como algo que me toca, sino como algo que deseo. Y después de pararme ahí, después de moverme hacia este lado que es la elección, la oportunidad y el deseo, puedo ver la acción. En el otro no puedo ver la acción, solamente estoy viendo esa que me dicen debes sacar buenas notas, pero no me están dando una oportunidad, no me están dando una elección. Entonces de ahí podemos pasar, si nos cambiamos de lugar, podemos pasar más fácil a la acción. Entonces, en vez de decirme algo como debería bajar de peso, pues
quiero comer saludable. Y ahí es más fácil decir, ok, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Va a llegar más fácil que con el debería. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues organizo por la mañana esto, al mediodía esto. Voy a llegar más fácil al cómo, pero fuera de eso va a pasar algo maravilloso, y es que no se va a caer en el proceso, no vas a fracasar tantas veces en el proceso, sino vas a fracasar, pues porque es un proceso como tal, pero no desde la frustración, no desde es que yo debía haber hecho esto, sino, ok, estoy aprendiendo y voy a seguir. No vas a fracasar y a desistir de esa meta y decir, entonces, eso es muy importante. No. Y además es que como seres humanos creo que todos tenemos un profundo problema cuando nos dicen tienes, debes. Y una vez queremos decir no, ¿y por qué? Exacto. ¿Por qué carajos no quiero? ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Lo has pensado? ¿Por qué cuando a ti te dice tu mamá es que usted tiene que ser buena niña, buena hermana? ¿Por qué tú actúas así? Como no quiero. En realidad porque creo que me gusta llevarle la contraria a la gente. Exacto. ¿Y eso qué más significa? Que esos debería y esas ganas de es que no quiero hacer lo que se me dé la gana a mí, tiene que ver con algo, la sensación de control que tienes. A los seres humanos nos gusta tener el control. Cuando se nos escapa el control es súper incómodo para nosotros esa sensación de que sea el otro el que decide por mí, de que sea el otro el que me dice qué hacer y yo lo hago. Entonces de pronto tú habías pensado también tratar mejor a tu hermano, pero ahora que te está diciendo tu mamá, trata mejor a tu hermano, que te está diciendo tu papá, es que deberías tener mejores novios o mejores personas a tu alrededor, pues en ese momento tú dices, pues ya no, porque el control va a estar en esa persona y no en tu decisión, en tu elección. Entonces por eso pues decimos, no, pues yo soy subversiva, no quiero hacer eso, frente a ese debería, así sea yo conmigo misma, ¿sí? Diciéndomelo a mí, o otra persona diciéndomelo a mí. Creo también, Maggie, que va a otra cosa. Por ejemplo, en el audio, esta chica nos decía, debo estar más pendiente de la alimentación de mi hijo, debería estar más pendiente de la alimentación de mi hijo, debería dejar de darle tantos dulces. Pero creo que eso nos lleva a otro extremo. Es como el papito que lleva a su hijo al parque, y por lo general hay otros papitos con sus hijos y ellos se sientan a hablar mientras tanto de este niño hizo, no sé qué. Igual, no dejan de prestarle atención a los niños, pero como los niños son tan inquietos, mientras parpadea o voltean a mirar de que no venga un carro, en ese momento el niño se cayó. Entonces empieza a generarse esa culpabilidad. Es que yo debería haber estado más pendiente de mi hijo, es que yo no debería haber parpadeado, es que yo no debería. Y creo que eso te lleva aparte a decir, es que soy un mal papá por esa situación, y aparte vas a empezar a sobreproteger al niño. Exacto. Lo cual también va a llevar a otros problemas más adelante. Tienes completa razón. Dos cosas ahí. Te lleva a ponerte etiquetas, ¿sí? Es decir, soy una gorda, soy una mala mamá, soy una estúpida porque no me di cuenta. Entonces ahí dices dos cosas súper importantes. Primero, es que a partir de ese debería, pues me voy a poner una etiqueta. Como tú me dijiste, debería ser buena mamá, pues por lo tanto, lo que me corresponde ser es que soy una mala mamá. Una cosa súper grave, ponerme una etiqueta, que es otro error de pensamiento que está también en ese video del que les hablé al principio. Pero fuera de esto es que me lleva a tomar una acción, pero una acción que no me va a ayudar y es sobreproteger a mi hijo. Entonces, claramente, si digo es que debo hacer dietas, no logro hacer la dieta, pues entonces me meto a esa dieta estricta que me maltrata, que me hace daño, que me hace sentir mal con mi cuerpo. Si te das cuenta, no nos ayuda, por lo tanto la opción es irnos hacia el otro lado. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Y otras etiquetas, porque tú me comentabas hablando con referencia al audio, otra que dice que nos comparten acá, es esta de debo ser más espiritual, que yo pongo a consideración tuya. Esa es una etiqueta súper extraña. Y también es difícil de hacer, o sea, cómo uno se propone o quiero ser más espiritual, ¿en qué se basa? ¿O cómo se puede hacer? ¿Cómo se hace? Pregunto, ¿será que tengo que ir a misa todo el tiempo? Eso es yo no quiero estar espiritual, entonces. No, yo no quiero.
Fíjate ahí, hablábamos de la creación de estos deberías desde la niñez, pero a nosotros, no sé, yo no creo que tú recuerdes a tu mamá, Helen, tú deberías ser más espiritual. Yo no recuerdo a la mía debería ser más espiritual. Esto lo ha creado la sociedad en estos últimos, yo te digo yo, quizás 5 años, en donde nos han metido una información a nuestra cabeza sobre qué es ser espiritual. Y se asocia mucho con la meditación, con el yoga, con estas cosas. De pronto, nosotras lo que nos decían es, deberías ir más a misa, deberías ir a confesarte. Eso era lo que teníamos en la cabeza y hoy la sociedad lo ha ido modificando para decirnos, deberías ser más espiritual. Y entonces ahí con ese debería se ve claramente lo que te decía un momento antes, y es que, ¿cómo lo hago? Nos queda muy difícil llevar eso al cómo lo hago. Entonces, preguntarte desde ahí, ¿cómo quiero hacer esto? Es más edificante para ti, construye más tu ser, que ponerte otra vez en un plano de debería ser más espiritual, te sientes mal, pero no sabes cómo hacerlo. Pero vení, Maggie, también ese debería, creo que nace a partir de mis creencias. Entonces, muy seguramente ella sí tiene las razones y las estrategias, las actividades para llegar a ser. De pronto, si a mí me lo dicen así como deberías ser más espiritual, no lo entiendo, y al mismo tiempo, si quiero hacerlo, pues me imagino lo que yo entiendo por espiritualidad. Ajá, sí. Entonces, si ella dice debo ser más espiritual, es porque ella sabe cuáles son las actividades, las estrategias que tiene que hacer para cumplir eso que ella quiere ser. ¿Tú crees? Porque yo pienso que cuando uno dice debería ser buena mamá, no necesariamente sé cómo serlo. Tengo en mi cabeza cuál es la foto de la buena mamá, pero no sé cómo llegar. Y algunas veces esa foto que tengo no es la foto saludable, sino es la foto que me ha vendido otra vez la sociedad, las costumbres, lo que dicen los medios. Entonces ahí es importante saber que los deberías son una construcción que hemos hecho, pero a partir de lo que nos dicen nuestros padres, pero digamos que no son los únicos en nuestra historia que nos han metido cuento. Han sido muchos los otros cuentos que tenemos para sacar esos deberías hacia nosotros. Entonces tenemos deberías de qué tipo, porque el otro decíamos dirigidos hacia quién, hacia mí, pero con relación al otro, hacia el otro y hacia el entorno. Pero ¿de qué tipo son esos deberías? Uno es el debería ser amado. Todos los relacionados con debería de importarte a ti, debería ser bueno conmigo porque me amas. Él debería ser competente, él debería ser perfecto en mi trabajo, debería ser bueno en mis estudios. Pues mira, que yo creo que cuando uno empieza a poner esos debería frente a las demás personas es simplemente porque quiero conseguir algo, es porque yo me quiero sentir bien. Es decir, como no me estaba gustando la sensación que tengo en este momento porque vos no estás haciendo lo que tenés que hacer o deberías hacer, entonces deberías hacerlo para yo sentirme bien. Pues imagínate que ese nivel de culpa es tan alto con el debería, pues que me queda más fácil endosarte una parte y señalarte a ti con el debería mismo. Entonces en los cuadros de ansiedad encontramos mucho el debería preocuparme por no tener pareja, debería preocuparme por esta enfermedad, debería preocuparme por y no paso a la acción. Y eso es lo que aumenta y aumenta el nivel de ansiedad. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Si te das cuenta, los deberías es un tirano metido dentro de uno, es un autoritario metido dentro de ti que no te permite en realidad anclarte a la acción y que no te permite tener una vida más liviana. ¿Cuál es la solución? Aparte de solamente cambiar la modalidad o las palabras que se están utilizando para querer lograr ciertas cosas. Pues si ya está el no debería, sino quiero, deseo. Ok, mira, lo primero que necesitamos hacer es lo que hizo esta persona en el audio, reconocerlos. Reconoce todos tus deberías, siéntate y haz una lista de los deberías para después rastrear de dónde viene. Ok, ese debería ser más calmada, es porque de dónde viene esa necesidad de ponerme ese debería como obligación, en realidad es una obligación. Ella decía, debería no extrañar a mi papá después de tanto tiempo. En realidad, ¿quién te ha dicho que no deberías extrañarlo? ¿Por qué está ahí eso? ¿No? Entonces, hacer un rastreo hacia atrás de qué es lo que está pasando para que ese debería hoy te incomode y esté haciendo todo eso. Pero otra cosa que tú dices, que es muy importante, a esa vamos a llegar, es fuera de cambiar la palabra, ¿no? Después de hacer este rastreo,
entonces vamos a ponerlos en tela de juicio. ¿Qué tan cierto es eso que no debería llorar? De hecho, es normal el que no tengas que llorar nunca. Después de ponerlos en tela de juicio, pasa a lo siguiente, y es preguntarte, ¿te han ayudado o no te han ayudado? Esos deberías decir, si tú dices, debería hacer dieta, tanto que te lo has repetido toda la vida, hoy estás en el peso que quieres, miras a tu cuerpo y lo amas, te sientes feliz con tu peso, deberías ser buena madre. Entonces, hoy eres buena madre, lo has logrado, tus hijos te reconocen desde el amor, eso, o por el contrario, te das cuenta que tu relación es escasa con tus hijos, que no te sientes bien estando ahí, que no estás presente en esos momentos con tus hijos. Pero Después, mira que, dime. Maggie, perdón, te interrumpo. En ese tema en particular, bueno, tal vez en todos podemos encontrar un pero. ¿Por qué? Porque depende de lo que para esa mamá signifique ser buena mamá. Tal vez para ella no es estar con sus hijos todo el tiempo, escucharlos, acompañarlos, sino ser buena mamá es trabajar y darles una educación y que tengan un techo y que tengan comida. Ajá. Y dejan a un lado el resto. Y según ella, está siendo una buena mamá, porque está cumpliendo con esos estándares que para ella significa ser buena mamá. El resto va o de la mano o por añadidura o simplemente no tiene una relevancia suficiente para ella. Pero si es el caso de esta persona, esa persona no diría debería ser buena mamá, porque para ella sí cuadra esa realidad con su expectativa. El ser buena mamá para ella ya está cumplido desde su macro, desde lo que ella siente que es ser buena mamá. Por lo tanto, esa persona lo más seguro es que no tenga un debería ser buena mamá. No podemos creer que si hay algo no saludable en mi vida, así no sea saludable, de pronto yo pienso que sí lo sea y por lo tanto no hay existencia de ese debería. Por ejemplo, yo normalmente tomo mucho todas las noches sola en mi apartamento. Para mí eso está bien, todavía no tengo conciencia del daño que me estoy haciendo, de que al otro día no puedo ir a trabajar, de que he dejado de salir con mis amigas, con mis amigos, de que estoy obstaculizando diferentes procesos para mí, pero no lo he reconocido, por lo tanto no existe el debería de dejar de tomar. Solamente en el momento que yo vea esa incompatibilidad de lo que quiero lograr y de lo que está pasando, es que se va a crear ese debería. Es decir, ese debería hacia ti que te dijo tu mamá, debería sacar buenas notas, era porque no las estaba sacando y entonces llegó con ese debería. Pero también depende de las expectativas de los demás. O sea, hablando de los papás, puede ser de que el niño no sacara malas notas. Sí, y además... O sea, tampoco que fuera el que pasa con 3 ahí cerrado, no, simplemente que también el papá le exige es que siempre tenés que sacar 5. Pero entonces también le genera esa frustración de nunca va a ser suficiente para él. Ahora pregúntate, digamos que él debería sacar buenas notas, ¿eso es posible para todos los niños? Entonces lo dice, sí, lo digo desde la expectativa que yo tengo desde mis hijos, claro. Entonces fíjate que los deberías de los otros están creados desde sus expectativas y los deberías míos están creados desde mis creencias, mis expectativas, mis ideas de cómo debe ser la realidad. No, yo te digo otra cosa. No deberías estresarte, no deberías estresarte. No, yo te digo otra cosa y es que con los papás también está el tema de es que deberías, porque es que yo a tu edad ya lo hacía. Claro. ¿Por qué? Pues usted, déjeme en paz. Sí, o sea, es que yo lo hacía, entonces vos también lo tenés que hacer. ¿Y por qué carajos? Si yo no quiero. Claro. Fíjate que ahí está tomando su realidad como algo que debes tú volver a pasar por ese lado, ¿no? Es que yo a tu edad ya trabajaba, yo a tu edad ya hacía esto. Entonces, ahí se crean deberías. Otra vez, estamos partiendo desde nuestro marco. Y entonces te decía, reconocerlos, rastrearlos, después ponerlos en tela de juicio, después preguntarte si te han ayudado a ti a sentirte mejor y después hacer ese cambio en el lenguaje, porque digamos, necesitamos cambiarlos, pero el primer pasito es hacer ese cambio en el lenguaje. Entonces decías, debería hacer esto, debería ser esto, cámbialo por quiero, me interesa, decido, pero ahí yo encuentro un primer problema, que no me has dicho pero yo te voy a poner el pero esta vez. Pues el pero es que yo te digo, debería ir al gimnasio. Bueno, entonces me dijiste que lo cambiara por quiero ir al gimnasio, pero es que no quiero. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese cambio si en realidad no quiero? Entonces, hay otra opción, decido ir al gimnasio, pero es que igual tú me vas a decir,
es que no decido ir al quiero. gimnasio. Entonces ahí es que te das cuenta lo que te va a llevar a solucionar esa situación, es que tú analices ese debería y digas, ok, no es la opción de ir al gimnasio. De pronto para mí la opción es ir a caminar y estoy cumpliendo el mismo objetivo de ayudarle a mi cuerpo a partir del movimiento. Otro que decía aquí en el audio esta persona que nos comparte es debería leer más. Para ella, que de pronto le ha costado mucho la lectura, ¿de verdad todos debemos leer mucho? En tu mundo ideal, Helen, sí. No, pues es que depende, uno no puede obligar a los demás. Si eso Pero si no no les es gusta. importante, exacto, si no es y además creo que es un hábito y eso se inculca. Si no te gusta, hay personas, alguna vez cuando tuve problemas para dormir, se me acercó alguien y me dijo, yo te tengo la receta. Y yo, decímela, a ver, decímela. Me dice, yo siempre que no puedo dormir, empiezo a leer un libro. ¿Y tú? Y yo, ¿qué? Yo sí empiezo a leer, no puedo dormir porque no, digo otro capítulo y ahora sí me acuesto y después, no, otro capítulo y después sí me acuesto. Es lo mismo con las personas que ven series. Ajá. Terminan el capítulo y ya es la 1 de la mañana y tienen que madrugar y dicen, bueno, no, el último porque, o sea, es difícil, pero para unas personas son... Entonces, fíjate que fuera de que sea un hábito o no un hábito, es el tema de que no todos somos iguales, por lo tanto, deberías de leer más, no lo impuso la cultura, la sociedad, pero no está escrito en ningún sitio que por ser humano tienes que hacer esto. No está, que sería una buena idea, sí, pero como otra persona a ti te diría, deberías de hacer más ejercicio y tú dices, pues no lo hago y acá estoy. Puedo hacer otras cosas, como solamente caminar de mi trabajo hasta este lado, en vez de subir por el ascensor, subir por las escaleras, pues está bien, no es un deber, porque ahí es donde se están creando las situaciones conflictivas y de culpa para ti. Entonces es importante que revisemos cuando ya cambias del debería o utilizas el quiero, utilizas el decido y sigues sin cuadrarte, analiza la generalidad, analiza un poco más al interior de qué puede estar pasando para que esto que te propones como una meta desde el debería no sea para ti quizás. Y después acepta las cosas como se van dando en esta medida, ¿no? No es como quisieras, tú deberías ser perfecta. Sí, pero es que en realidad pues no somos perfectos. No siempre, no en todo, no con las capacidades, no con la historia, me hago entender. Entonces, aceptar que por más deberías que pongas, la realidad no va a cambiar. La realidad está ahí, la realidad de nuestra sociedad es que no todos respetamos. ¿Deberían ser más respetuosos? Sí, pero la realidad es diferente. Y entonces, si no lo haces a este paso de aceptar, pues vas a vivir en una constante frustración, constante, todos los días, porque te levantas, llegas al carro y de una vez te tienen obstaculizado el carro en el garaje de tu apartamento. Es que debería la gente respetar los espacios. Primer debería del día. Sales, es que esta ciudad es que deberían de no haber trancones. Segundo, el debería del día. No te abren rápido la puerta de la oficina. Es que deberían los porteros estar pendientes. ¿Para qué se les paga? Siguiente. Así te la pasas todo el día produciendo deberías hacia los otros, hacia ti misma, y en ese juego de culpa, frustración, rabia, ¿qué pasa? Pues te va afectando tu cuerpo y tu salud emocional. Y nos vamos a centrar durante el día y lo que vos decís, al otro día y al otro día y al siguiente día, nos vamos a centrar es en esas emociones que nos está generando todo lo que nos estamos diciendo. Exacto. Y vamos a dejar de tener tranquilidad y de ser feliz por otras cosas y detalles pequeños que en el mismo día van pasando y los dejamos ir como si no existieran por estar concentrados en otras cosas. Agarrarte de esas cosas que se salen del debería, entonces en vez de decirte debería ser más calmada, mira lo que ya eres, que estás dejando de prestar atención a lo que eres por ese debería que está en ese mundo utópico y que no te está permitiendo abrazar lo que sí eres, ¿no? Para de pronto lograr esa calma, para de pronto manejar esa relación de una mejor manera. Entonces acá un cierre y es preguntarte, ¿qué tanto el debería te ha acercado y te ha alejado? ¿Qué tanto te quieres quedar ahí y qué tanto quieres intentar otra forma de vivir más liviano, sin tantas cosas encima? Ahora yo te digo, mucho tiempo quisimos crecer y no estar bajo el debería de nuestros padres, pero después adoptamos el debería de nuestros jefes y después adoptamos el debería de la sociedad, que la hemos ido adaptando transversalmente en nuestra vida, ¿no? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a decir, no, me libero de estos deberías y esto
que sí quiero, pues entonces si quiero hacer una dieta por estar saludable, pues lo mando para el otro lado, le hago un cambio y desde ahí puedo lograrlo. Y no solamente con respecto a la dieta, con respecto a tus relaciones. Debería tener relaciones perfectas, debería tener muchos amigos. Todas esas cosas las cambias si las quieres hacia el deseo, hacia la elección, hacia la oportunidad, y vas a ver lo maravilloso que puede llegar a ser para ti. Y lo que en algún momento hemos hablado acá es que no podemos hacer nada frente a las decisiones de los demás, porque son hechos. En este momento es trabajar desde uno. Claro. Yo quiero sentirme así, yo quiero estar así, deseo comportarme así, deseo pensar estas cosas. Cambiando nada más el lenguaje, hasta nada más decirlo, uno siente que no se va cargando con esas cosas. Bueno, entonces por hoy hemos terminado este podcast. Déjenos sus comentarios, si les gustó, compártanlo y nos vemos en la próxima sesión. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.